Hola amigos, bueno, hoy es 19 de septiembre de 2018. Después de un recesito aquí, retomo un proyecto de reforma al Código de Procedimiento Penal, Ley 906, muy sucintamente, para tomar en cuenta entonces los siguientes aspectos fundamentales, de acuerdo a razones de política criminal. Entonces da margen para que bajo el poder de configuración del legislativo entonces se reforme la 906. En estos temas puntualmente se acaba con lo de la audiencia de imputación. Ya eso no es del resorte del juez de control de garantías. Simplemente el fiscal entonces presenta escrito de imputación, cita a la persona, le dice: tenga, aquí está su escrito de imputación. Dentro del mismo lo individualiza y le dice pues entonces el cargo, según unos hechos sucintos jurídicamente, el tipo penal y el grado de participación, autoría o parte o cómplice, etcétera, y le hace saber entonces que de acuerdo con el 351 puede allanarse a esos cargos con una rebaja del hasta el 50%. En esos términos entonces ya ahora pues simplemente se hará cuando se trata de captura en flagrancia de delito, como está tal vez en el procedimiento abreviado, en el que se va a audiencia de legalización de captura, se le corre el traslado, en este caso se va a correr el traslado del escrito de imputación y seguidamente la medida entonces de privación de libertad, si hay lugar a ello. Ahora, si no es en situación de flagrancia de delito, simplemente entonces se cita y se le corre traslado pues entonces de ese escrito de imputación. Esta persona, el imputado, tendrá entonces dentro de los 5 días siguientes podrá aceptar los cargos. Inmediatamente entonces el fiscal solicita ante el juez de conocimiento de la respectiva audiencia de imposición de sanción. La diferencia entonces en cuanto a la aceptación de cargos de la figura que vamos a revisar ahora del preacuerdo es que una vez que se allanen los cargos firmando ese escrito de imputación, entonces queda dentro de ya para la decisión de que el juez pueda, para imponer la sanción, moverse dentro de los cuartos. Es decir, el juez no va a tener una camisa de fuerza, simplemente toma en consideración, porque el fiscal presenta como escrito de acusación entonces ese escrito de imputación y con él entonces es que llega a sancionar el fallador. La otra situación, entonces recordemos que si se aceptan esos cargos, entonces dentro de los 5 días siguientes no hay lugar a la retractación. Solamente salvo cuando hay un vicio del consentimiento o cuando hay violación de garantías fundamentales. La otra figura jurídica es la del preacuerdo. La diferencia es que esta puede suscitarse cuando se haya corrido traslado del escrito de imputación hasta antes del escrito de acusación, los acercamientos con el fiscal para llegar entonces al preacuerdo. ¿Qué se busca? Como dice allí en el punto 4, una negociación sobre los términos de la imputación. El fiscal podrá hacer entonces que eliminar un agravante o podrá tipificar de una manera específica para disminuir la pena. Es decir, recordemos que puede haber una degradación de la conducta, pues puede tomarse en consideración de qué autoría, participación, etcétera, etcétera. Entonces, yo diría que en la praxis, pues muchas veces, si no se acude a ese allanamiento ipso facto ahí, en ese momento en que se le corre traslado del escrito de imputación, pues se haga después de las que pueda hacerse unas negociaciones con el fiscal. Pero lo que hay que tener presente es que esa figura del 351 de la aceptación de los cargos y con la rebaja hasta el 50%, recordemos que es hasta el 50%, no quiere decir que sea una camisa de fuerza del 50%,
sino hasta hay una graduación. Entonces eso lo tendrá que modular el juez. La cuestión diferente del preacuerdo, porque en el preacuerdo sí es una camisa de fuerza, entre comillas, para que el juez de conocimiento, el juez de la causa, pues entonces, si se presenta ya al fiscal ese preacuerdo como un escrito de acusación, entonces ya va ahí limitado. En esos términos es que el juez debe entrar entonces a dictar su sentencia, sin que él pueda interferir o entrometerse, excúsame la expresión, en relación con esa negociación, a no ser que sea flagrante violación al debido proceso o a otros aspectos de tipicidad, digámoslo, en sentido estricto. Es decir, pues que se esté burlando la justicia, para no ir más lejos. Entonces, los dos aspectos jurídicos son de una connotación, en cierta forma tienen su diferencia. Otros aspectos a considerar aquí en la reforma tienen que guardar relación con la figura de la indemnización integral. El artículo 82 del Código Penal establece pues que habrá extinción de la acción penal cuando haya una reparación integral. Dice el numeral séptimo del artículo 82. La indemnización integral, que ahora se introducirá con un artículo 324A, para cuando admiten desistimiento, delitos que admiten desistimientos, el homicidio culposo y las lesiones personales culposas no agravadas, las lesiones personales dolosas sin secuelas, los derechos de violación al derecho de autor, delitos contra derechos de autor, el patrimonio económico, pero solamente hasta 200 salarios mínimos legales mensuales. No cabe ni contra la extorsión ni contra el hurto calificado. Esa indemnización integral es una manera pues de ponerle punto final a un caso, y lo puede hacer cualquiera de los acusados. Los acusados, con uno solo que indemniza integralmente, da entonces la causal de extinción para todos. Salvo que, por ahí dice la norma, salvo que esa persona ya haya sido beneficiado con esa misma en otra causa. El asunto, eso es importantísimo, el asunto también del principio de oportunidad. Aquí el artículo 324 establece varios numerales y permite entonces en un parágrafo, adicionándose un parágrafo cuarto, a vuelta de correo les quiero decir, si ustedes quieren yo les puedo enviar este proyecto ya, tal como me llegó a mí. Entonces a vuelta de correo usted me lo solicita y yo, como he dicho con las sentencias, se las envío. Entonces el artículo 324 viene con un parágrafo cuarto y permite que el imputado entonces pueda solicitar la aplicación del principio de oportunidad, que fíjese que con resoluciones de la Fiscalía es la que ha dado lugar a en qué caso se aplique. Prácticamente es inoficioso, digámoslo así, porque muchas veces se queda sin aplicar. Por ejemplo, acá en la infancia y adolescencia se da mucho para delitos contra violencia intrafamiliar. Esa es casi la razón por la cual se da aplicación, suspende la acción penal por aplicación del principio de oportunidad para los delitos contra violencia intrafamiliar. Pero resulta que el 324 entonces da cabida, según ahora esa reforma, para que el imputado lo solicite en los numerales primero, en el numeral séptimo, octavo, 11, 12, 13, 14, 15 y 17. No me entro a profundizar aquí porque pues no, huelga no es el momento. Usted solamente vaya y revise el artículo 324. Ahora, otro asunto también que viene para la reforma es en relación con la apelación. El artículo 179, que trata pues de la apelación, uno podría, una vez se dicte la sentencia, la lectura de la sentencia, interponer el recurso de apelación. Yo lo hacía, o lo hago. Normalmente sustento ahí mismo la apelación.
ahora ya no va a ser así. Usted apela, tiene 5 días, dentro de los 5 días siguientes, para que usted sustente por escrito. Y precluido ese término, se le dan otros 5 días a los no recurrentes, para que entonces correr el traslado común a ellos, para que también entonces se haga las manifestaciones en aquel lugar. Es decir, eso quiere significar muchas veces que pues es mejor presentar un escrito sustentado, argumentación jurídica y todo, en relación con esa sentencia, apelando. Entonces ya la reforma dice allí pues que una vez surtido el reparto, en segunda instancia el juez tiene 15 días para pronunciarse. Bueno, otro aspecto también aquí en que tocó la reforma es lo relacionado con que se venían presentando muchas veces dilaciones. Puede ser que sean dilaciones injustificadas como pueden ser justificadas. El hecho es que al fiscal ahora, una vez presentado el escrito de acusación, solamente puede presentar o no asistir a una audiencia. Las siguientes tendrá que hacerlo otro fiscal, así no es el titular, tiene que ir uno designado allí. Lo mismo para la defensa. La defensa igualmente, en este caso, es sobre todo cuando se le da pues poder al abogado de confianza, y una vez presentado el escrito de acusación, esa persona, el acusado, puede cambiarlo, pero por una sola vez. En lo sucesivo, si se va a hacer si va a darse esa situación, lo que permite es entonces que se le asigne un defensor público, porque no puede dar lugar entonces a que se esté cambiando constantemente un defensor de confianza, porque entonces daría al traste con el debido proceso, y más que todo con esto que se relaciona sobre el vencimiento de términos. Lo mismo pasa entonces con la bancada de la defensa. Ya pues se tiene un abogado que es el titular y se asigna un suplente, pero tampoco puede dar lugar a que si no va el principal y que no va el suplente, entonces se va a dilatar. Entonces puede asistir otro abogado que se haya designado por parte de la bancada, en este caso el abogado principal. Entonces eso lo que pretende es que se acelere y se dinamice el sistema. Igualmente, si el abogado se excusa por primera vez, pero ya vuelve a darse una situación en segunda oportunidad, pues lo que da lugar es a que le compulsen copias al Consejo Disciplinario, porque tampoco puede dar lugar entonces a que se estén dilatando los procesos por causas no justificadas, y pues le pone un estate quieto, digámoslo así, a la defensa. Entonces usted excuse eso por una vez, pero ya la otra, pues si usted no puede ir como principal, mande el suplente, y si no puede el suplente, pues mande entonces al tercero que tiene asignado allí pues en la bancada de la defensa. Y eso aplica también para la fiscalía. Es decir, poniéndole entonces remedio a unas situaciones que en la praxis se están presentando. ¿Qué se quiere entonces? Dinamizar este asunto, y hay audiencias que en realidad, como esta, el mero acto de comunicación, pues podía hacerse expedito o más como se está haciendo en el abreviado, donde vamos a esas audiencias concentradas, digo yo, las primeras diligencias, legalización de captura, inmediatamente tome su escrito de acusación, ahí mismo le da la oportunidad si quiere aceptar o no los cargos. Y la otra medida, la audiencia seguidamente, es la de solicitud de medida de internamiento. Estoy hablando en el caso de infancia y de adolescencia, que es lo que he tenido por experiencia. Pero lo mismo. Entonces, eso lo que está dando lugar es a que se acelere más el procedimiento. De pronto, y quizás más adelante, habría que mirar el asunto de la audiencia de acusación, y de pronto hasta la audiencia preparatoria, cómo ir matizando para que estos fenómenos, aunque la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia
sobre todo las de la doctora Patricia Salazar Cuéllar, han dado una orientación muy práctica sobre el desarrollo, sobre todo de la audiencia preparatoria, que es la más compleja, pero que no puede dar lugar a que esa audiencia preparatoria se haga en un mes. Sí, hay asuntos muy complejos, pero hay que ser más prácticos e ir al punto, tenerla muy clara sobre la pertinencia, conducencia y utilidad y otros asuntos afines al desarrollo de esa audiencia preparatoria, estoy hablando. Entonces, la de la acusación creo yo que es otra de las audiencias donde pues acabo de salir de una de ellas en infancia y la juez muy ordenada sistemáticamente, pues lo primero es el punto donde le dicen a la defensa si hay algunas observaciones a ese escrito de acusación que ya se lo han entregado a uno anticipadamente el fiscal. Después entonces le dice si hay lugar a alguna causal de nulidad, de impedimento de recusación. Usualmente no hay nada de oposición a ello. Se lee entonces la acusación, o el fiscal presenta entonces los cargos de acuerdo a los hechos jurídicamente relevantes de una manera sucinta, y también la Corte ha ido indicando pues en sus diferentes providencias, sobre todo, y hago énfasis en las de la autora Patricia Salazar Cuéllar, de cómo entonces esa audiencia, ese escrito de acusación debe de no ser farragoso, no debe de ser enredado, simplemente unos hechos jurídicamente, sucintamente, tener muy claro entre lo que se conoce como hechos jurídicamente relevantes, de los hechos indicadores y de las pruebas. Entonces no refundir ni mezclar una cosa con la otra. Simplemente sobre asuntos de la tipicidad, pues hay que indicar entonces aspectos puntuales. Lo mismo sobre la autoría o coautoría o participación. Y el resumen en un anexo sobre los testigos o peritos o el documento, en fin, con los cuales está descubriendo el fiscal en esta audiencia de acusación, y que ya en la preparatoria entonces tiene una dinámica más puntual frente a lo que se va a filtrar o la depuración de lo que va a ir al juicio oral concretamente. Entonces quizás a un futuro también esa audiencia de acusación, que en la praxis la vemos, yo por lo menos considero que esa a futuro debe desaparecer también, y que se haga como en el abreviado, ahora como está actualmente. Entonces córrase el traslado de ese escrito de acusación y entonces se le dan a conocer los hechos jurídicamente relevantes, qué es lo que hay contra usted para ir a juicio. A futuro pienso yo que la única será la audiencia de acusación, la audiencia preparatoria, que es la que en sí tiene una relevancia mayúscula sobre la depuración de lo que vamos a ir a debatir al juicio oral concretamente. Entonces, me parece muy puntual y pienso que lo que se está recogiendo de la jurisprudencia en este proyecto de ley, con el poder de configuración pues, del que tiene el legislador, para darle aplicación precisamente a esta orientación de la jurisprudencia en lo que la praxis pues, se nos da para irlo legislando, para que quede en la ley. Ya otros temas que de pronto se me quedan por fuera del tintero, pues sobre la disposición del bien y otra audiencia de las medidas cautelares, que eso se regula pues en los artículos, más puntualmente el artículo 85, que también tiene reforma, y el 92, el 85 es sobre la suspensión del poder dispositivo y el 92 sobre las medidas cautelares sobre bienes para garantizar entonces la reparación a la víctima. En fin, eso entonces de manera muy breve, sucinta, quería darles a conocer. Los que quieran, a vuelta de correo entonces me hace la solicitud, yo le mando entonces, mis queridos amigos, lo que me compartieron sobre este proyecto en relación pues con el Código de Procedimiento Penal, la Ley 906 de 2004. Bueno, aquí brevemente en estos 20 minuticos, dejemos así, voy a seguir un receso, pero vamos a
a tratar otros temas aquí muy importantes como lo he venido haciendo. Muchas gracias por todos esos comentarios que ustedes me hacen, me estimulan realmente. Tengo amigos y esto me ha dado pues para socializar temas que son muy puntuales. Creo que los que están suscritos, y les agradezco de todo corazón, sobre todo su cortesía, su decencia. Yo sé que todo esto no, a veces alguno me dice, Miguel, tal cosa, esto y esto, pero sin ser grotescos, porque uno debe ser decente, uno debe decir las cosas. Yo esto aquí no lo hago de manera pecuniaria, porque eso no me importa, simplemente socializar las cosas, y sé que son gran mayoría de mis amigos que realmente me dicen, Miguel, me parece muy bueno la labor que tú haces. Con 4 años haciendo esto, y por ahí no parodiando a nadie, porque ustedes saben muy bien que este es un canal, por lo menos en lo académico. Entonces, les agradezco mucho sus buenos comentarios y sus malos también, porque eso me sirve para mejorar. Ok.